Bienvenidos a la breve meditación de la poderosa palabra de Dios para este día, con el Padre Luis Guillermo García, desde la parroquia de Cristo Rey, en Manizales, Colombia. Sábado, homenaje a nuestra Santísima Madre, a la Santísima Virgen María. Ya a mitad de esta semana celebrábamos esa gran solemnidad de la Inmaculada Concepción, la Santísima Virgen María concebida sin mancha de pecado original, una verdad de fe de nuestra Iglesia. Y como cada sábado le rendimos a ella el homenaje, pero todavía más especialmente en este tiempo de preparación para la Navidad. Que sea pues el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que nos muestre el camino, el que nos dé el conocimiento y mueva nuestra voluntad para que en todo lo que hagamos hoy y siempre busquemos agradar a nuestro Señor. Continuamos meditando el Evangelio de San Mateo, hoy en el capítulo 17, versículos del 10 al 13. Los discípulos le preguntaron al Señor Jesús: ¿por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Jesús les respondió: sí, Elías tenía que venir a restaurarlo todo, pero les digo que Elías ya ha venido y no lo han reconocido, sino que han hecho con él lo que han querido. Del mismo modo van a hacer padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Antiguo Testamento se profetiza, se anuncia que cuando esté cerca llegar el Mesías, volverá la figura del profeta Elías. Por allá en los libros de Reyes, de los primeros libros que hay en el Antiguo Testamento, aparece el profeta Elías, un profeta muy especial. No quedó un libro bíblico sobre él, sino que su ministerio, su apostolado, su profecía aparece en el libro de Reyes. Un profeta que sobre todo se dedica a defender la fe en el único y verdadero Dios. Eso hace el profeta Elías. En una época en que estaba rodeado el pueblo de Israel de la tentación de caer en la idolatría y de adorar falsos dioses, el profeta Elías viene a anunciar y a defender a profundidad el culto y la fe y la práctica en el único y verdadero Dios, en el Dios de Israel, Dios con mayúscula. Y entonces se anunció que antes de venir el Mesías volvería el profeta Elías. Como dice hoy la palabra, como dice San Mateo, los discípulos entendieron que esa figura está en Juan el Bautista. Juan el Bautista, que como lo hemos predicado y hemos visto esta semana, es el que anuncia la venida ya inminente, próxima, ya está en medio de ellos Jesús el Salvador. El Señor dice: pues es que ya vino y no lo reconocieron. Es más, terminaron haciendo con él lo que no era, porque Juan el Bautista terminó muriendo decapitado, como lo sabemos muy bien, murió martirizado. Y el Señor Jesús dice: esa misma suerte voy a correr yo. Y efectivamente sabemos que terminó muriendo en la cruz. Todo esto que nos dice la palabra hoy, que entramos en todo este contexto de preparación para la Navidad, para decir que nosotros tenemos que ser sensibles para descubrir esa venida del Señor a nuestra vida. Todavía estaban esperando al profeta Elías y ya había venido y ya se había ido y todavía seguían esperándolo. A veces puede pasar eso en nuestra vida. ¿Y cuándo el Señor va a tocar a mi puerta? ¿Y cuándo será que el Señor me va a hablar? ¿Y cuándo será que yo voy a ser verdaderamente tocado por el Señor? Y a lo mejor el Señor ha venido tantas veces a buscarte, a lo mejor el Señor en una oración, en una Eucaristía, en un texto de la palabra de Dios, en un acontecimiento de tu vida, en una situación difícil que has vivido, en los obstáculos que has superado, en todas esas realidades ya ha aparecido fuerte el mensaje del Señor para ti, lo que Él espera de ti. La gente a veces dice: yo quisiera saber qué quiere el Señor conmigo, yo quisiera saber, Dios,
para dónde lleva mi vida. Yo quisiera escuchar más la voz de Dios. Yo siempre les digo, cuántas veces el Señor ha tocado a su puerta y cuántas veces el Señor le ha hablado y cuántas veces el Señor en un acontecimiento bueno o en un acontecimiento difícil se ha valido para mostrarnos el camino. Pero nos puede pasar como en el tiempo del Señor Jesús, que ni cuenta se daba a esa generación. Nos decía él, ayer lo meditábamos, les tocan la flauta y no bailan, les ponen canto fúnebre y no lloran. Es el mismo mensaje, el Señor como diciéndonos, sean sensibles, no sean indiferentes. Por ejemplo, esta Navidad que ya se aproxima, estamos a muy pocos días de celebrar ese gran acontecimiento. Que no sea una Navidad más, que no se nos quede en lucecitas y en villancicos. Todo eso muy bonito y muy importante. Cuando yo hablo así no es como que no me guste, a mí me encanta el villancico, el pesebre, la Navidad, todo lo que hacemos, reunirnos en familia, pero que lo más importante sea espiritual, sea en el corazón, que nosotros sintamos el cambio, que de verdad haya una transformación en nuestra vida porque verdaderamente nace el Señor Jesús en cada uno de nosotros. Que no haya insensibilidad, que no pase desapercibido este tiempo tan bonito, sino que de verdad nos demos cuenta de lo que está pasando. Esta generación el Señor la reprocha porque no se dio cuenta de lo que estaba pasando, que nosotros nos demos cuenta de verdad que el Señor Jesús viene a nacer y a transformar nuestras vidas. Señor Jesús, en este sábado te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te esperamos, Señor, te esperamos ya cerca. Haznos sensibles a tu presencia para que transforme verdaderamente nuestras vidas. Hoy cúbrenos de tu amor y tu presencia y poderosa bendición, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Seguimos orando mucho por ustedes en el altar de nuestro templo, los queremos mucho. El Señor los bendiga hoy abundantemente y recuerden que solo Dios basta.